Te quiero que te quedes ahí, Rodrigo. Queremos sumar también a nuestra transmisión a Mauricio Morales, analista político, para poder entender también cuáles son las implicancias, las conexiones, los nexos que se van a ir generando también en las próximas horas, que van a ser clave para lo que queda también de esta administración. Mauricio Morales, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Florencia? Tanto tiempo. Un gran saludo. Igualmente. Bueno, primero consultarte, ¿cómo evalúas tú la renuncia entonces de la ahora exministra del Interior, Carolina Toa? Bueno, en primer lugar era una situación esperable. Sí. En segundo lugar, sorprende que lo haya hecho con anticipación a la declaración oficial de Michelle Bachelet respecto a que eventualmente no vaya como candidata. Esto habla de la autonomía con la que está actuando Carolina Toa. Todos pensamos en su minuto que ella iba a esperar la declaración oficial de la presidenta Bachelet respecto a que no iba a ser candidata y que después ella iba a tomar la decisión. Ese era el diseño que por lo menos uno tenía en mente. En tercer lugar, sale a enfrentar una campaña presidencial muy cuesta arriba, no solo Flo por el 3% que registra de apoyo en la última encuesta Criteria, sino que también por el alto rechazo que tiene su candidatura. Hay un 61% de acuerdo a esa encuesta que dice que nunca votaría por Carolina Toa. En consecuencia, tiene una campaña extremadamente difícil. Me parece que va a ser una campaña hacia ella fundamentalmente retrospectiva. ¿A qué me refiero con eso? A que tendrá que ser una candidatura que dé más explicaciones del pasado, partiendo por su apoyo a la opción apruebo en el plebiscito de 2022, más que una opción de futuro, que es lo que generalmente buscan los electores en una candidatura presidencial. Pero no me cabe la menor duda que con el coraje que tiene va a ser capaz de ordenar al oficialismo, y si tiene que enfrentar una primaria lo va a hacer con todas las de la ley. Seguramente va a haber primarias ahí, ojo con eso, porque ya están oficializadas dentro de sus partidos las candidaturas de Vlado Mirosevic y Jaime Mulet. Queda por verse qué va a hacer el Partido Comunista, el Frente Amplio, y si es que la Democracia Cristiana va a formar parte o no de ese diseño. Claro, sin duda. Bueno, ya vamos a ir viendo también lo que corresponda a una eventual candidatura presidencial por parte de Toa. Estamos a la espera de que después del cambio de gabinete, que va a ser a las 20 horas en el Palacio de la Moneda, ella dijo que iba a resolver todas las dudas ante la prensa, que antes de eso no podía confirmar absolutamente nada. Pero en ese sentido también quiero ir al otro punto, a lo que va a pasar a las 8. Ya se habla de que podría entonces asumir como ministro del Interior Álvaro Elizalde, que ya habría renunciado incluso también a la Expreso. ¿Cómo ves tú ese cambio, considerando que a partir del 1 de abril el Ministerio del Interior va a ser una cartera netamente política, porque ya va a comenzar entonces a estar funcionando el Ministerio de Seguridad? Sí, o sea, el Partido Socialista quedaría con una mayor cuota de poder y el PPD quedaría totalmente despelucado fuera del gabinete, a no ser que le entreguen el Ministerio de Seguridad. Y ojo con el PPD. El PPD hoy día, Florencia, tiene 6 senadores. Hay 4 que tienen que ir en busca de la reelección. Uno de ellos, Jorge Soria, no va a ir a la reelección por cuestiones vinculadas a salud. En consecuencia, se le presenta un panorama bastante hostil al PPD desde el punto de vista electoral, y ahora, sin el Ministerio del Interior, queda fuera de la primera línea del gobierno. Eso puede tener puntos a favor y puntos en contra. Si es que el gobierno retrocede en aprobación presidencial y el rostro visible ya no va a ser una militante del PPD, entonces eso le podría jugar a favor, y al mismo tiempo, si es que Carolina Toa se impone en una primaria, entonces el PPD podría tener un efecto de cola, un vuelo de cola, producto de la presentación y triunfo eventual de Carolina Toa en esas elecciones primarias. Pero también deberá cargar con una mochila no menor el hecho de que hoy día la gente considere como principal problema la delincuencia, y que al mismo tiempo el gobierno se haya visto envuelto en una situación bien crítica con el caso Monsalve. Le entregan a la ministra del Interior una mochila adicional o sea, a mí me sorprendería mucho, y solamente para cerrar, Florencia, que dentro de este contexto de renuncia la presidenta Bachelet saliera a decir que va a ser candidata. O sea, me parece que eso ya sería una situación mucho más crítica para Toa. Yo creo que si Toa está renunciando al gabinete es porque tiene ciertas garantías de que Michelle Bachelet no va a ser candidata. Sí, sin duda. Bueno, de hecho, Mauricio, quiero que te quedes ahí bien atento, también sumando la conversación, retomando la conversación con Rodrigo Sánchez. Mira,
Nosotros estábamos hablando de que, claro, va a haber un cambio de gabinete a las 8 de la tarde. Se va a anunciar el sucesor también de Carolina Toá en la cartera del Interior. Podría pasar Álvaro Elizalde, podría quedar vacante también la cartera de las Express. Y es por eso, Rodrigo, tú sabes o has podido reportear si es que existen otras carteras o otros cambios que estén ahí a boca, ¿cómo podríamos decir?, de pasillo. La idea, Florencia, de acuerdo al diseño al menos que se estaba planificando, porque recordemos que esto va de la mano en relación a varios temas, la definición de Carolina Toá, por supuesto el ajuste obligado que tiene que hacer el presidente de la República al interior de su gabinete y también las definiciones, propuestas que tengan los partidos políticos del oficialismo. Lo que se ha planteado en relación a la salida de Carolina Toá es que el diseño responde netamente a modificar Ministerio del Interior y evidentemente el impacto que se genere en el comité político, o sea, Ministerio del Interior y SECPRES en este caso, considerando que Álvaro Elizalde pasa a la primera línea y pasaría a ser el número 2 de Palacio. Por eso te mencionaba anteriormente lo delicada que es la situación en relación a los equilibrios políticos, porque el senador Jaime Quintana, timonel del Partido por la Democracia, ya adelantaba en días anteriores que para ellos lo ideal es que el PPD permanezca en la primera línea y permanezca en el comité político. Recordemos que el PPD solo tiene un ministro militante, solo tenía un ministro militante, ministra en este caso, que era Carolina Toá. Algunos plantean que el canciller Alberto Van Claveren es cercano a la colectividad, pero lo cierto es que él no es militante del PPD, por lo cual en ese sentido la definición que se tome para el reemplazo de Álvaro Elizalde en las Express, bueno, a todas luces debería responder a un equilibrio político en caso de que la evaluación del presidente Boric así sea. De todas maneras, la carrera presidencial ahora con la salida de Carolina Toá se abre en el oficialismo de manera ya definitiva, podríamos decir, porque tal como ustedes comentaban con Mauricio, comienzan a despejarse las incógnitas. Una de las principales tenía que ver precisamente con la candidatura o la eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, porque es importante el timing que se ha marcado en base a la salida de Carolina Toá, porque mañana en la Fundación Horizonte Ciudadano, que es la institución que fundó Michelle Bachelet en el fondo para proteger su legado presidencial, estaba agendado un encuentro de jóvenes por Bachelet a las 5 de la tarde con la exmandataria para solicitarle oficialmente que sea candidata. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que muchos planteaban que la expresidenta tenía que tener su definición tomada y comunicada antes de que se diera esa instancia, porque evidentemente ya el clima presidencial, las solicitudes hacia la exmandataria van en aumento en una semana donde la noticia para el oficialismo y puntualmente para el socialismo democrático, para el Partido por la Democracia, tenía que ser Carolina Toá. Además, Mauricio anteriormente mencionaba la importancia del orden, que primero se comunicara la decisión de Bachelet y posteriormente la decisión de Toá. Bueno, también se ha planteado que era necesario que Carolina Toá comunicara su decisión antes que la expresidenta, para que en el fondo posteriormente no se visualizara que Carolina Toá dependía de la decisión de Bachelet para ser candidata. Eso también desde el punto de vista comunicacional y político es muy importante y por eso también formó parte de la discusión en este diseño presidencial que se ha hecho durante los últimos días. Ha sido una verdadera teleserie lo que se ha generado al interior del Palacio de la Moneda con la salida de Carolina Toá. Como bien sabemos, ella dio su último punto de prensa como secretaria de Estado aquí en la Casa de Gobierno, sin responder preguntas, leyendo un comunicado y agregando algunas palabras, por supuesto, muy emocionales en relación a su paso por el Ministerio del Interior, que duró exactamente 910 días, Florencia. Un largo trayecto, por supuesto. Recordemos que Carolina Toá arriba al Palacio de la Moneda de alguna forma para abordar una crisis que se había generado en base al primer equipo ministerial del presidente Gabriel Boric, donde Isquia Siches ocupaba el cargo de la número 2 de Palacio con una muy baja evaluación y también con varios errores en el camino. Carolina Toá estaba muy bien evaluada en su anterior posición estratégica, podríamos decir, antes de llegar al Palacio de la Moneda. Era una de las columnistas, opinólogas, podríamos decir, del gobierno del presidente Gabriel Boric, que daba las mejores lecturas en relación a cómo se estaba implementando el programa de gobierno del mandatario, y es por eso que de alguna forma, al convertirse en una defensora de este gobierno, es considerada
considerada como una pieza clave para integrarla al gabinete del mandatario. Entonces, todo eso evidentemente también genera un panorama donde el oficialismo, por una parte, los partidos políticos y la Casa de Gobierno también ven con simpatía el hecho de que ella se instale de lleno en la campaña presidencial, pero habrá que ver, Florencia, cómo reaccionan el resto de las colectividades, si el Partido Socialista la apoya eventualmente, el Partido Radical y otras colectividades al interior de la coalición de gobierno. Así es, Rodrigo. Harto que analizar. De hecho, Mauricio, te quería consultar en el caso hipotético, por ejemplo, que Michelle Bachelet, bueno, regresó entonces de sus vacaciones este martes, podría hablar en las próximas horas. En el caso, me atrevería a decir que es poco probable que lo haga justamente después de Carolina Toá, pero finalmente si llegara a confirmar una eventual carrera presidencial. Después de que además sabemos que en los últimos días también el Partido Socialista, que es donde ella milita, la ha estado también tratando de convencer. En ese sentido, ¿qué figura tú consideras que correría con más ventaja? Por lejos la presidenta Bachelet, por varias razones, Flo. La primera es que es la candidata obviamente preferida por su propio partido, que es el Partido Socialista. En segundo lugar, porque desde el PPD incluso Francisco Vidal ha dicho que es su candidata preferida, o sea, desde el mismo partido de Carolina Toá. Desde el Frente Amplio han surgido voces concretas, por ejemplo, del senador Latorre, que apoyan a la postulación de la presidenta Michelle Bachelet, e incluso desde el Partido Comunista. Entonces, si Bachelet dijera que va a ser candidata, en ese mismo minuto la candidatura de Carolina Toá pasaría a mejor vida, en el sentido de que van a ser casi todos los partidos, sino todos los partidos de la coalición, los que apoyarían a Bachelet en perjuicio de Carolina Toá. Si sucediera eso, créeme que por lo menos yo quedaría totalmente sorprendido, pero lo más probable es que la presidenta Bachelet diga que no va a competir. Ahora, en caso de que no compita, como te comentaba en la respuesta anterior, se abre la competencia, vamos a tener primarias, y ahí el desafío central para cualquier candidato oficialista será romper un cerco que no es menor, y es el siguiente. Matei hoy día es fuerte en los votantes de centro y en los votantes sin identificación política, y es por ahí donde se ganan las elecciones presidenciales, porque ya tenemos claro cómo van a votar los electores de izquierda y los electores de derecha. No hay ninguna sorpresa en eso, pero el grupo mayoritario, que son los votantes de centro más los votantes sin posición política, en esos dos grupos arriba está Matei con bastante diferencia en comparación con los otros candidatos. En consecuencia, la pelea por el título va a estar en ese grupo de electores, y para cumplir con ese propósito, Toá tiene que sacudirse lo más rápido que pueda del gobierno, con el fin de presentar una candidatura que crezca hacia el centro y no hacia el extremo izquierdo, porque eso significa entregar y renunciar a la presidencia de la República. Y en ese sentido, Mauricio, ¿quién crees tú que podría reflejar de alguna manera un poco más gráfica la continuidad también de la administración de Gabriel Boric? Sería probablemente Carolina Toá. Sí, claro, no, si Toá es la que representa, la que sintetiza de mejor manera el espíritu del gobierno actual, no del gobierno que asumió, porque el gobierno que asumió en su minuto era un gobierno basado, sustentado en el Frente Amplio y el PC. Ahora es un gobierno basado y sustentado en el socialismo democrático, y Carolina Toá es la síntesis de todo eso. Sin embargo, es una síntesis de menor calidad, si se quiere, en comparación con la presidenta Bachelet, toda vez que la presidenta Bachelet garantiza unidad y apoyo casi unánime de todos los partidos de la coalición. Otro desafío importante para Carolina Toá, si es que llega a ganar la elección primaria, consistirá en el diseño electoral para la competencia por los 155 diputados y los 23 senadores, porque ya sabemos que 11 partidos, o 12 si es que sumamos a la Democracia Cristiana, no caben en una sola lista, y por lo tanto habría que competir en dos listas, lo que tiene un efecto sobre la capacidad de representación. ¿A qué me refiero con eso? Con la capacidad para ir cosechando escaños. En ese sentido, pareciera ser que la candidatura de Bachelet garantizaba una lista única, aunque fuese a los golpes, pero Carolina
Carolina Toá me parece que tendrá como primer desafío tratar al menos de que sean máximo 2 listas con el fin de no seguir dispersando el voto de la centroizquierda.